Bueno, continuamos entonces mirando aspectos concernientes a la toxicología y a las sustancias tóxicas. Nosotros habíamos quedado en la clase anterior de mirar pues algunos conceptos que se manejan en toxicología, conceptos básicos. Uno de ellos es el del índice terapéutico, que viene siendo más o menos como lo de la toxicidad, lo de la dosis tóxica media, solamente que ya no es para hacer daño, sino para causar un beneficio. Por lo tanto, el índice terapéutico pues lo habíamos definido como la dosis tóxica media dividida por la dosis efectiva media. Y se determina pues la seguridad del uso de un determinado fármaco. Ahora vamos a continuación a mirar con respecto a esa dosis letal media, qué información se saca de ahí, para qué nos sirve esa información y cómo clasificamos a las sustancias de acuerdo a los datos que obtengamos de esa dosis letal media. Ok, a partir de ahí vamos a clasificar a las sustancias que tengan una dosis letal media muy alta como extremadamente peligrosos. Ejemplos de sustancias extremadamente peligrosas, pues bueno, tenemos la nitroglicerina, tenemos el cianuro, por ejemplo, el arsénico. em, Son sustancias que necesitan pocas cantidades para hacer un daño muy grande. Em, Altamente peligrosos, por ejemplo, que sean muy inflamables, que sean demasiado explosivos, etcétera. Moderadamente peligrosos, como los ácidos, como las bases. Ligeramente peligrosos, como algunas sales que normalmente manejamos en el laboratorio, sustancias que de pronto podrían hacer un efecto a largo plazo. Em, Toda esa información, pues, imagínense cuando usted ve los pictogramas de los diferentes compuestos que nosotros, de los diferentes reactivos que ustedes tienen en el laboratorio, pueden ver que los reactivos están clasificados según estas categorías. Entonces, todo eso hecho a partir de la dosis letal media. Bueno, en cuanto al riesgo, ¿cómo vamos a clasificar el riesgo? ¿De qué depende? El riesgo, que ya nosotros en la clase anterior lo hemos definido como una probabilidad, vamos a decir que depende del grado de toxicidad de la sustancia, ¿cierto? Así como nosotros miramos en la diapositiva anterior, cualquiera de estas cuatro categorías, el riesgo depende de ese grado de toxicidad y del grado de exposición. Entonces, así como nosotros en algún momento en el laboratorio sentimos que un olor a solvente, un olor a vapor, em, nos parece desagradable, pero de alguna manera convivimos con él porque pensamos que no, eso es solamente un ratico. Imagínense que hay algunas sustancias que son muy tóxicas que solo con ese ratico pues ya son capaces de hacernos daño, aumentan ese riesgo. Ok. Y el otro es la exposición. La exposición pues es el tiempo que uno demora estando sometido a esas sustancias, ya sea con periodos cortos sumados o por un periodo muy largo. Ok, ¿cómo minimizamos el riesgo? Imagínense que nosotros vamos a usar una sustancia, un procedimiento de laboratorio en el que se requiera terbutanol, pero ese mismo el procedimiento del terbutanol lo podríamos reemplazar por benceno, obteniendo el mismo resultado. Entonces, ¿ustedes qué harían? Lo que podríamos hacer ahí es emplear sustancias que tengan una toxicidad menor. Pues eso es, pues, de hecho, una de las cosas más normales que se hacen. Si yo puedo trabajar con una sustancia menos tóxica, pues mucho mejor. Lo otro que podemos hacer es minimizar la exposición, disminuir la exposición. Hay dos maneras de disminuir la exposición. La primera es, pues,
acudiendo a buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de trabajo. Entre esas prácticas están el uso de una indumentaria adecuada, bata, guantes, una máscara para gases si nosotros estamos trabajando con gases, unas gafas de seguridad para los ojos, etcétera. Y otro factor que ayuda a disminuir esa exposición es el tiempo, pues demorar tiempos más cortos de trabajo con esa sustancia peligrosa. Si de pronto hay varias personas disponibles, pues reemplazarlas en un lapso de tiempo muy corto porque eso nos va em, a disminuir ese factor de riesgo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo clasificamos nosotros las sustancias tóxicas en varias categorías? Bueno, la primera categoría de clasificación de la sustancia, pues de la toxicidad de las sustancias químicas es por su composición química. Entonces nosotros muy comúnmente vemos en el laboratorio que nuestros reactivos están organizados tanto en las estanterías como en los residuos por unas categorías que tienen que ver con con su composición química. Entre esas sustancias tóxicas, dependientes de su composición química, tenemos, por ejemplo, los clorados y otros eh, compuestos a base de halógenos, los fosforados, ambos pues tienen una toxicidad muy alta, los metales pesados, los aromáticos policíclicos, que son altamente cancerígenos, eh, tenemos solventes, tenemos ácidos, tenemos bases, todos pueden tener una eh, toxicidad muy diferente dependiendo de su composición química. Bueno, otro tipo de clasificación que se le da a las sustancias tóxicas es por el tipo de afectación que generan, el órgano de nuestro cuerpo que afecta. Entonces, entre ese tipo de afectación que vamos a sufrir por una sustancia tóxica es, les pongo aquí dos ejemplos, ototóxico, quiere decir que afecta a las células ciliadas de los oídos, hepatotóxico, o sea que afecta al hígado, eh, otros que pueden afectar al sistema digestivo, otros que pueden afectar a la piel, eh, por el tipo de efecto, o sea, además del lugar en donde ataca, ¿qué produce? El tipo de efecto que se da, pues puede ser cancerígeno, ¿cierto? O sea, que produzca cáncer. Puede ser mutágeno, o sea, que genere mutaciones genéticas. Puede ser teratógeno, si usted, por ejemplo, está embarazada y llega a tener contacto con una sustancia de estas, puede hacerle daño al feto, puede generar algún tipo de mutación, pero al feto. Ok. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, ¿cómo actúan estas sustancias que ya acabamos de mirar en otras categorías? Eso es otra forma de u otro objeto de estudio de la toxicología, cómo actúa una sustancia tóxica. Bueno, hay diferentes mecanismos de acción que puede tener una sustancia tóxica. Uno de ellos, por ejemplo, es el de desplazar al oxígeno. Si nosotros estamos en una habitación y, o en un laboratorio, pues para contextualizar un poco mejor, y empieza a emanar metano, etano, butano, esos hidrocarburos de pocos carbonos, ellos empiezan a desplazar al oxígeno y a sacarlo del lugar. Por lo tanto, usted puede padecer una asfixia, porque esos compuestos han desplazado al oxígeno y cuando hay una escasez de oxígeno, la persona tiende pues a perder energía, a quedarse dormida, a desmayarse. Otro mecanismo de acción de un tóxico puede ser, por ejemplo, bloquear el oxígeno. Una cosa es desplazarlo, eso ocurre afuera, en la habitación. Otra cosa es bloquearlo, eso ocurre cuando ya la sustancia está dentro del organismo.
El ejemplo más típico de esto es el monóxido de carbono, que es un producto de la combustión. ¿Cómo actúa el monóxido de carbono? Resulta que el monóxido de carbono, bueno, ustedes saben que las células tienen la necesidad de recibir oxígeno. ¿Cómo tenemos nuestras células el oxígeno? Pues por medio de nuestra respiración, ese oxígeno es llevado hacia las células por la hemoglobina. Es ese complejo que se encarga de llevar el oxígeno a las células. ¿Cómo hace la hemoglobina para llevar el oxígeno a las células? Pues la hemoglobina es, como les dije, un complejo que está hecho a partir de hierro y proteínas. Tienen como una bolsita ahí donde se encapsula el oxígeno y él lo lleva, pero hay un problema y es que el monóxido de carbono es muchísimo, pero muchísimo más afín a la hemoglobina que el mismo oxígeno. O sea, nosotros tenemos un pequeño problema ahí de diseño por ese lado. El monóxido es mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Por lo tanto, si usted está en un ambiente saturado de monóxido de carbono, la hemoglobina va a preferir al monóxido que al oxígeno. Entonces, por esa razón hablamos de bloqueo del oxígeno. Poco a poco, pues usted se va a ir asfixiando sin darse cuenta. La muerte por monóxido de carbono, de hecho, pues la persona también empieza a padecer sueño, a ir quedándose dormida hasta que muere asfixiada. Una de las razones por las que a usted en las instrucciones, cuando usted compra una estufa nueva o cuando los señores de la empresa de gas van a hacerle una visita a su casa, es que la estufa de la cocina debe producir una llama azul. La llama azul es evidencia de que la combustión está siendo completa y se está produciendo CO2 más agua. Si la llama es de color amarillo, se está produciendo monóxido de carbono más agua. Por lo tanto, estamos saturando el ambiente de nuestra cocina de monóxido de carbono. Entonces, por favor, revisen que la estufa de su casa produzca una llama azul. Bueno, otro mecanismo de acción es el de inhibir enzimas. Bueno, la inhibición de enzimas se produce por algunas sustancias como plomo, como el mercurio, como el cianuro, etcétera, que desestabilizan algunas funciones orgánicas del cuerpo, algunos ciclos bioquímicos del cuerpo, generando pues un colapso del mismo. Ok, bueno, entre las formas como se absorbe una sustancia tóxica, tenemos la aérea, o sea, respirado, por medio, pues, de nuestro sistema respiratorio, valga la redundancia, y la factibilidad de uno recibir una sustancia tóxica por vía aérea depende de dos factores. Uno de ellos es el tamaño de la partícula. Es posible que nosotros por vía respiratoria no solamente, bueno, uno pensaría que por vía respiratoria solamente se pueden recibir gases, como vapores de algún solvente, etcétera. Pero por vía aérea también se pueden recibir material particulado en estado sólido. El típico ejemplo, pues, es la contaminación ambiental. En estos días que por acá en Medellín tenemos ese problema con la calidad del aire, en realidad el inconveniente ahí, además del monóxido de carbono emanado por los automóviles, es material particulado. En algunos sitios, por ejemplo, donde se producen materiales o materias primas a base de asbesto, también se tiene ese problema. Se absorbe el asbesto por respiración y el asbesto en realidad es un sólido que está en un material particulado, pues con un tamaño bastante pequeño. Entonces, el tamaño de la partícula influye mucho. Otro aspecto es la solubilidad en agua. Entonces,
Cuanto más soluble en agua sea esa sustancia, pues las mucosas de nuestra nariz la van a absorber con más rapidez. Bueno, la otra vía de absorción es cutánea, o sea, a través de nuestra piel. Entonces, hay algunas sustancias que tienden a ser absorbidas por ambas vías. Bueno, ¿de qué depende una vía de absorción cutánea? Que haya una concentración alta de esa sustancia en el ambiente, o sea, que haya vapores, que haya mucho material particulado de esa sustancia en el aire, de la liposolubilidad de la sustancia. Cuanto más liposoluble es una sustancia que está en el aire, nuestra piel la absorbe con más rapidez. Del pH de nuestra piel. El pH de nuestra piel influye mucho en la capacidad de absorción de una sustancia. De la temperatura ambiente. Cuanto más alta sea la temperatura, hay más posibilidad de nosotros absorber un contaminante. Recuerden pues que las temperaturas altas ayudan a aumentar el tamaño de los poros de nuestra piel. Ok. Bueno, además de eso, pues nosotros también tenemos la posibilidad de estudiar por medio de la toxicología la forma, así como de absorber las sustancias, también podemos estudiar la forma como ellas se eliminan, cómo hace el organismo para deshacerse de ellas. Una de las más comunes es la biotransformación, que la que nuestras células, nuestro organismo, coge la sustancia, la asimila y la convierte en otra menos peligrosa o nada peligrosa y la elimina por medio de nuestras vías normales de excreción. Bueno, en cuanto a las sustancias químicas, bueno, ya estuvimos hablando todo este rato de sustancias peligrosas. En cuanto a las sustancias químicas en Colombia, bueno, vamos a hacer un estudio, un análisis de un par de casos. No necesariamente en Colombia. Ahorita les voy a hacer un envío de unos enlaces de un par de situaciones que nosotros vamos a mirar. Una ocurre en Ghana, un país africano, y otra ocurre en un país en Asia. ¿Cómo así que las sustancias químicas en Colombia? Las sustancias químicas no deberían generar los mismos efectos en otros países. ¿De qué depende el país? ¿Qué tiene de especial el país? Pues obviamente el factor principal que diferencia un país del otro son sus leyes, su constitución, las costumbres de la gente, y eso pues tiene mucho que ver en cómo se manejan las sustancias químicas. Ok, entonces vamos a dejarles un video o un par de videos y les voy a dejar un par de preguntas o unas cuantas preguntas acerca de esos videos para que ustedes se cuestionen acerca de qué ocurriría si esas situaciones pasan en Colombia. Entonces los dejo con los videos, entonces se los voy a pasar a continuación.